Vemos entonces que es a través de Cristo Jesús a quien Dios ha establecido para reconciliarnos otra vez con Él. Si el pecado nos apartó de Dios, nos separó de Él, pues buscamos nuestros propios caminos y nuestros propios senderos en nuestro deseo de resolver las cosas por nuestros propios medios. Sin embargo, Dios, que lo conoce todo, que sabe lo que es más conveniente para nosotros y lo que es la base de nuestra felicidad y bienestar, estableció a su Hijo como el medio a través del cual nosotros podamos otra vez reconciliarnos con Él, ¿no? Por medio de la muerte de su Hijo amado, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Bien, meditando en estos versículos de las Sagradas Escrituras, os invito a postrarse de rodillas los que podamos para dirigirnos a Dios en oración. Querido Padre Celestial que habitas en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu hermoso nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque has permitido que podamos otra vez reunirnos en tu casa de oración en este hermoso día, tu santo día de reposo. Pues queremos estar en comunión contigo, aprendiendo de tus hermosas lecciones y de tus hermosos consejos que tienes para nosotros, ya que tu palabra es un alimento espiritual que fortalece y anima nuestras mentes y nuestro ser. Y también porque queremos estar en comunión con estos hermanos espirituales. Te suplicamos en esta hora, querido Padre, que nos proveas de tu Santo Espíritu para que en este momento las palabras que podamos pronunciar sean las palabras que tú nos quieres dar y también para poder entender el mensaje que quieres darnos de tal manera que podamos ser fortalecidos, vigorizados y afirmados en la fe que nos enseñas en tu santa palabra. También te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados y que nos ayudes a andar en integridad, en bondad y en justicia. Extiende también, Señor, tu bendición a nuestros hermanos que nos están escuchando a través de los medios de internet y también sé con nuestros hermanos que no han podido asistir en este día. Sabemos que eres un Padre bondadoso, amoroso, dispuesto a perdonarnos, a consolarnos y a llevarnos contigo a morar en aquella patria celestial, pero que también somos rebeldes e insumisos, que queremos ser independientes y lograr a través de nuestros propios esfuerzos nuestra felicidad. Ayúdanos por eso, Padre Santo, a poder amarte, a poder apreciarte, a saber valorar el esfuerzo que haces para nosotros también ser humildes y mansos como tu Hijo, de tal manera que podamos entender y acceder a tu buen reino. Gracias, Señor, por todas tus bondades y bendiciones que tienes para con nosotros. En el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, elevamos a ti esta oración. Amén. He desarrollado y que quiero compartir con ustedes, lleva por título La expiación y la reconciliación. ¿Sí? Es una idea que en realidad, una expresión que se encuentran estrechamente unidas, estrechamente vinculadas. En realidad son como las dos caras de una misma moneda, ya que en realidad tratan de hablarnos de lo mismo, la reconciliación y la expiación. Cuando vemos los pasajes en el Nuevo Testamento acerca de la reconciliación de la cual nos habla el apóstol Pablo, en realidad estamos viendo la obra de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, una obra para limpiar a su pueblo en términos particulares, pero en términos generales a la humanidad, del problema del pecado, ¿no? Pues nuestra condición, nuestra naturaleza es de ser pecadores
y como vimos en la lección de escuela sabática, nuestra mente ha sido afectada por el pecado, de tal manera que no queremos buscar a Dios, no queremos estar con Dios, sino queremos hacer una alianza con el adversario de Dios, con Satanás, ¿verdad? Esto es algo que poco conocido, pero que sin embargo la sierva del Señor así lo menciona o así lo declara. Y también esto mismo lo declara el pasaje de San Juan, de Primera de San Juan, perdón, 3:8, ¿no? Hablándonos acerca de los mandamientos, dice que los que no guardan los mandamientos son del diablo, ¿no? Primera de Juan 3:8. Bien, entonces esto sería, bueno, si nos pueden ayudar pasando las vistas. Si tenemos el pasaje de Colosenses, en la cual se menciona, ¿no?, que a través de Jesús se está haciendo esta obra de reconciliación. Dios quiere reconciliarnos con Él. Dios toma la iniciativa, Dios busca al hombre, Dios quiere que el hombre otra vez vuelva a su seno. ¿Sí? A través de la escritura o a través del estudio de la palabra de Dios, vemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que cuando creó al hombre, le puso en un hermoso lugar, en el huerto del Edén. Y también cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, de la condición de esclavitud, ¿dónde lo puso? Lo puso en la tierra de Canaán, que era la mejor de las tierras que había en ese entonces en el mundo, en el globo terráqueo. También vemos, por ejemplo, en las bodas de Caná, cuando el Señor Jesús hace el milagro de la conversión del agua en vino. ¿Qué vino produjo el Señor? El vino más exquisito, ¿no? El mejor vino. Y cuando el Señor curó al general sirio que se encontraba enfermo de lepra, Naamán, ¿cómo fue el resultado de la piel de Naamán? Una piel sumamente hermosa, una piel sumamente delicada, una piel sumamente bella y llena de vida, o llena de células, ¿no? Como dice la escritura, dice como la piel de un bebé. Entonces siempre Dios nos está mostrando que quiere lo mejor para nosotros. Esto es lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Por eso que Dios no quiere dejarnos a nuestra suerte, ¿no? Que nosotros consigamos nuestros propios objetivos por nuestros propios esfuerzos, por nuestro propio trabajo, ¿no? Pues si bien es cierto, en parte esto es bueno, sin embargo, ¿a qué lleva esta situación de la búsqueda de nuestras metas a través de nuestros propios esfuerzos, metas que son de beneficio personal? ¿A qué lleva? Vemos como resultado a consecuencia de esto, de este principio, como grandes países, grandes imperios se establecen, imperios no solamente políticos o gubernamentales, sino también imperios a nivel económico, ¿verdad? En la cual unos superan con creces a otros y otros quedan en la marginación, en la injusticia, postrados, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, hermosos países como Suiza, como Finlandia, como Canadá, que le dan lo mejor a su nación, a su pueblo, un estado de bienestar, digamos, superior, pero también vemos cómo sus industrias, sus empresas generan la contaminación, la destrucción en los países del África o de América Latina, ¿no? Por un lado, máximo bienestar, y por otro lado, destrucción y ruina. A esto es lo que lleva estos principios, o este principio en la que el hombre busca sus propios intereses, alcanzar sus propios objetivos o sus propias metas a través de su propio esfuerzo, sin la consideración
del prójimo, ¿no? Esto que Dios lo sabe, que Dios lo conoce, y que nos lo enseña a través de su palabra, es lo que Dios quiere que la humanidad entienda y comprenda. Sin embargo, nosotros no podemos entenderlo, no podemos comprenderlo porque nuestra mente, como dice Ellen White, está alterada, ha sido corrompida, ¿no? Esto es una consecuencia del pecado y por eso ahora nuestra naturaleza nos impide buscar a Dios. No es que no es que Dios quiera separarse de nosotros, sino que nosotros nos separamos de Dios, buscamos apartarnos de Él. Dios siempre está buscándonos, dice, con cuerdas de amor, ¿verdad? Siempre está detrás de nosotros, así como buscó a Adán y Eva cuando cayeron en pecado, pero ellos se escondieron, ¿no? Nos relata la Biblia. Y esta es una actitud en nuestra mente o en nuestra conciencia que produce el pecado. Y de ahí que vemos que en el pasaje, bueno, de Colosenses, el pasaje de introducción, nos decía que en nuestra mente nos hicimos enemigos de Dios, en nuestra mente. Es que el pecado opera a nivel de la mente. Y es por eso que, por ejemplo, nuestra hermana María nos dice que tenemos una vocecita aquí en el hombro derecho que nos dice haz esto y otra vocecita en el hombro izquierdo que nos dice no, mejor haz esto, ¿no? Es decir, hay una lucha por el control de la mente. Bien, pero como también nos dice el pasaje de Isaías, vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros, ¿no? Hablando Dios a su pueblo Israel a través del profeta Isaías. Los pecados nos apartan de Dios, nuestros pecados, pues el pueblo, en este caso la nación judía, había tomado una decisión, querer parecerse a las naciones que los rodeaban, querían parecerse a Babilonia, ¿no? Querían parecerse a Egipto, los reinos más prósperos de ese entonces. No querían ser pueblo de Dios y entonces se rebelaron. Por eso es que Dios les dice que vuestros pecados han hecho separación, ¿no? Entre mí y vosotros. Y esto mismo lo vemos en el pasaje de Isaías 58. Este es un capítulo muy interesante, hermanos, que habla acerca de la rebeldía del pueblo de Dios en el contexto o en el marco del día de reposo. Recordemos que Ezequiel, hablando de la caída de Jerusalén y de Judá, nos dice en el capítulo 20 que justamente era la transgresión al día de reposo lo que llevó a la cautividad del pueblo de Dios. Entonces, este capítulo 58 del libro de Isaías justamente nos habla de esto, de la rebeldía del pueblo de Dios por haber abandonado su ley que se encuentra resumida en el día de reposo, en el santo sábado. Bueno, en realidad, al respecto, Ellen White nos comenta que el sábado resume los 10 mandamientos, ¿no? Por eso ella dice que el sábado es el corazón de la ley. Y por eso que también el Señor Jesús es llamado el Señor del sábado, ¿no? El Señor del sábado, pues Él como la personificación de la ley, hacía estas buenas obras en favor del hombre, justamente en el sábado. El sábado, el centro de la ley, el sábado como resumen de la ley y también en Isaías 58, 1, 2, expresando la rebeldía del pueblo de Dios en torno al sábado. Pero tenemos que, si bien es cierto, esta es la condición y esta es la actitud que tiene el pueblo de Dios en particular y la humanidad en general, sin embargo, como señalamos antes, Dios no nos deja a nuestra merced, a nuestra suerte, sino que Dios está actuando, Dios está obrando para otra vez llevarnos con Él, ¿no? Entonces, tenemos el pasaje de Efesios, es Efesios 2:16. Pablo nos habla de que mediante la cruz, Dios busca reconciliarnos con Él. Mediante la cruz, mediante la muerte del Señor Jesús en la cruz, es como Dios
realiza la obra de incorporarnos otra vez a su santo reino. Es la cruz la clave de todo el plan de salvación, la cruz. ¿No? Eso lo dice Efesios 2:16. Es Efesios 2:16. También Colosenses 1, del 19 al 22, dice que, está resumido, dice que al Padre le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas, ¿no? Por medio de la sangre derramada en la cruz. Esta misma idea se repite en otras cartas que redacta el apóstol Pablo a las distintas iglesias, ¿no? Por ejemplo, si vemos, me parece que la siguiente está en 2 Corintios 5:19, nos dice que, sí, esto es a partir del versículo 17, cuando nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero después agrega, ¿no? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una reconciliación que consiste, dice, en que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, Dios no... Es lo mismo que en el caso de María Magdalena. Dice que Dios no toma en cuenta nuestros pecados. Dios quiere reconciliarnos con Él y pone a un lado el hecho de que somos pecadores. Por eso que el Señor Jesús dijo a María Magdalena, yo tampoco te condeno, ¿verdad? Yo tampoco te condeno. Los hombres querían condenarlo. Los hombres decían, pero la ley nos dice que la apedreemos. Pero Cristo les dijo, dando en estas palabras o en esta declaración el sentido de la ley de Dios, yo tampoco te condeno, ¿no? Le dijo a María Magdalena, ¿no? La mujer pecadora que había cometido adulterio, ¿no? Entonces dice que Dios, a través de Cristo, estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bien, entonces son hermosas palabras, son bonitas palabras, y un hermoso mensaje, el mensaje de la reconciliación. Yo creo que a todos nos agrada esta palabra, ¿no? Reconciliación, reconciliarnos con nuestros hermanos, reconciliarnos con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres, reconciliarnos, es decir, que haya otra vez esa buena relación, esa buena comunión, esa buena comunicación, ¿no? Ese buen contacto, reconciliación. Aquí también en Romanos 5, versos del 10 al 11, también se menciona esta idea de la reconciliación, ¿no? Romanos, versos 5 del 10 al 11 nos dice que, lo voy a leer, porque si siendo enemigos, ven esta expresión del apóstol Pablo, si siendo enemigos, pues si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿verdad? Dios nos perdona, pasa por alto nuestros pecados, ¿no? Y pues a través de la muerte de su Hijo, de su sangre derramada en la cruz, Dios busca hacer realidad este deseo, ¿no? De su corazón. También nos dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien, entonces Pablo nos dice que la armonía con Dios, la armonía entre el hombre y Dios, se consigue a través de Cristo. Se ha conseguido a través de la obra de Cristo en la cruz. Cristo murió, Cristo derramó su sangre por nosotros, a causa de nuestras transgresiones y pecados, y con esto se consiguió la reconciliación del mundo con Dios. ¿Sí? Pero estas palabras reconciliación que vemos en el Nuevo Testamento
en realidad ya están en el Antiguo Testamento. Y justamente esto era lo que yo quería compartir con ustedes y quería también incidir, ¿no? Que el tema de la reconciliación, el tema del sacrificio de Jesús en la cruz, es un tema que está desarrollado en el Antiguo Testamento y básicamente en el tema que trata acerca de la expiación. En el libro de Levíticos, el capítulo 16, el capítulo 16 de Levítico, que es conocido como el capítulo de la expiación. La expiación es un concepto que desarrollado ampliamente o fundamentalmente por nuestra denominación adventista. El resto de congregaciones o instituciones llamadas cristianas casi no desarrollan este tema de la expiación. Es un tema prácticamente desconocido para estas instituciones llamadas cristianas, pero en el caso de nuestra denominación adventista, el tema de la expiación sí tiene un desarrollo fundamental. Y al respecto, Ellen White nos dice que la comprensión del asunto de la expiación es la base de nuestra fe. Entonces, como adventistas, como portadores de la fe en Dios, lo que nos debe distinguir o nos distingue es nuestro conocimiento acerca del tema de la expiación. Expiación que está ilustrada en el Antiguo Testamento en los sacrificios que se hacía en este día de la expiación del santuario, pero que en este tiempo se está llevando a cabo en el verdadero santuario, ¿no? Que es el lugar santísimo allá en el cielo, ¿sí? En la cual nuestro intercesor o sumo sacerdote Cristo Jesús está realizando la purificación del santuario celestial y también la purificación de nuestras mentes, purificación o limpieza de nuestras mentes, para ser otra vez aptos para vivir en su buen reino. Entonces tenemos en Levítico, bueno, estamos ya en el 15, pero en el versículo 11 hay distintos pasajes en Levítico. Tenemos los versículos, quisiera darle lectura. Sí, Levítico 16:11 dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, ¿no? Entonces, ¿para qué servía el sacrificio del becerro en el día de la expiación, según este versículo 11? Para que Aarón, el sumo sacerdote, se reconcilie con Dios, pues por sus pecados estaba separado o apartado de Dios, por sus pecados, los pecados de Aarón y de su casa. Entonces Aarón debía sacrificar un becerro, que es un toro joven, ¿verdad? El toro joven es el becerro, y entonces Aarón, bueno, debía matar a este animalito, y así conseguía reconciliarse él con Dios. Ahora, si vemos ahora el versículo 15, como lo estábamos señalando, vemos también ahora otro sacrificio. Dice, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y ¿sí? ¿Es lo que dice? Sobre el propiciatorio. En expiación por el pecado. Bien. Yo he puesto esta versión de Reina Valera del 1960, pero la versión de Reina Valera de 1990 y del 2000 dice hará reconciliación. No dice hará expiación, sino hará reconciliación. Vamos a leer el versículo 17 de Levítico. Dice, y ningún hombre entrará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Entonces,
¿Qué se hacía en el día de expiación o en el día de la expiación? La reconciliación. Justamente aquella reconciliación de la cual nos está hablando Pablo en sus distintas cartas en el Nuevo Testamento. Bien. También tenemos otro pasaje más, sí, el pasaje de Levíticos 16, versos 29 y 30 nos dice, a ver, si lo voy a leer. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurría en el día de la expiación? ¿O cuál era el resultado de la obra de la expiación en el pueblo de Dios, en el antiguo Israel? El resultado u objetivo era la reconciliación del pueblo con Dios, ¿no? Estamos hablando aquí de aquella fiesta de la expiación que se realizaba en el séptimo día, perdón, en el 10º día del séptimo mes. Recuerdan, ¿verdad? Que en el antiguo Israel habían 3 convocaciones anuales, ¿verdad? Una primera convocatoria al principio del año, que empezaba en el mes de Abib, ¿verdad? Y se celebraban 3 fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Luego venía una segunda convocatoria en la cual se celebraba la llamada fiesta de las semanas o fiesta del Pentecostés. Y finalmente había una tercera convocatoria que ocurría en el séptimo mes. En esta convocatoria se desarrollaban las fiestas de las trompetas al principio del séptimo mes. 10 días después se celebraba la fiesta de la expiación, ¿no? Justamente esto es de lo que estamos hablando. Expiación en la cual se tenía como propósito o como objetivo la reconciliación. Y también así lo vemos en Levítico 23, 28, hablándonos del mismo día de la expiación o de la purificación del santuario, ¿no? También es otro nombre para que alude, ¿no? a este acto anual que se realizaba, un acto anual, una sola vez al año se realizaba. Nos dice Levítico 23, 28, ¿verdad? Que se nos ha pasado, pero voy a darlo lectura. Sí, dice, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, redundando, ¿no? Ya, el día de la expiación o la purificación del santuario tenía por objetivo reconciliarnos con Dios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta es la conexión entre la reconciliación y el día de la expiación. ¿Sí? Reconciliación que se realiza ahora a través del verdadero Cordero, ¿verdad? Que es Cristo Jesús, ¿no? Entonces, como dice ahí, la reconciliación consistía en la obra de expiación. ¿La reconciliación en qué consiste? Consiste, bueno, en otra vez unirnos con Dios. Pero esta unión era a través de una obra que la Biblia nos enseña y que se llama la obra de expiación o la obra de la purificación del santuario. Sin esta obra de la expiación o de purificación del santuario, no podríamos estar reconciliados con Dios. Por eso es que Ellen White, al hablarnos acerca del día de la expiación, nos dice que todas las verdades de la Biblia, todas, se reúnen en torno a la gran verdad de la expiación. Pero, sí, esta es una declaración de Ellen White, ¿no? Entonces vemos que los textos de Levítico 16, que corresponden al día de la expiación, en realidad nos hablan acerca de un propósito que es la reconciliación con Dios, ¿no? Una reconciliación que, como menciona Pablo, dice que Dios estaba reconciliando al mundo a través de Cristo con Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios a través de Cristo?
reconciliando al mundo entero consigo mismo, ¿verdad? Es el pasaje de 2 de Corintios 5:19. Dios buscando otra vez atraer al mundo entero a través de Jesús, pero esto a través de la obra de la expiación. También esto está resumido en el pasaje de San Juan 3:16, ¿no? Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, pero esta salvación que contemplamos tiene distintas etapas, sin embargo, se consigue en última instancia o principalmente en el día de la expiación. Por eso es que el día de la expiación es un día tan importante, tan entenderlo, comprenderlo dentro del plan de Dios, dentro del plan de salvación, que el enemigo no quiere que conozcamos el tema de la expiación. Y es justamente por eso que las distintas denominaciones llamadas cristianas no conocen este tema, este asunto, que justamente es clave para ayudarnos a entender cómo Dios obra para rescatarnos. Si seguimos con las vistas, vamos a ver entonces que Ellen White declara en el libro Exaltad a Jesús, en la página 223, que todas las verdades de la Biblia, todas las verdades que encontramos en la Biblia, distintas verdades encontramos en la Biblia, ¿verdad? Encontramos la verdad del sábado, encontramos el Evangelio, encontramos la reforma pro salud, ¿verdad? Encontramos esto en la Biblia, encontramos la remisión del pecado a través de la muerte, ¿verdad? De los animalitos que simbolizaban la muerte de Cristo. Todas estas verdades que nosotros encontramos en la Biblia, en realidad, dice Ellen White, se resumen o se circunscriben en una verdad central que es el tema de la expiación, ¿no? Dice que esta unión santifica el entendimiento e imparte claridad y fuerzas a los pensamientos. Fuerza a los pensamientos. También nos dice en el libro El conflicto de los siglos, en la página 542, que el pueblo de Dios, en este caso hablando del pueblo en este final de los tiempos, nuestra iglesia, nuestra denominación adventista, pues Ellen White está escribiendo. ¿Para quién escribe Ellen White? ¿Para quién son estos testimonios, estos libros? Básicamente para nosotros, la iglesia adventista, y para todos aquellos que quieran también venir, ¿no? Y conocer más acerca de la ciencia de la salvación. Entonces dice, el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador, es decir, del día de la expiación. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra del gran sumo sacerdote. Individualmente, cada uno de nosotros debe conocer este tema. Es necesario, es importante que cada uno de nosotros haga el esfuerzo por conocer, afianzarse en este tema del asunto de la expiación. Había también otro pasaje más anterior, estaba, me parece, en la página 543 del libro El conflicto de los siglos. Bueno, entonces pasamos entonces. Y esto que dice Ellen White, en realidad lo dice la Biblia. No es que Ellen White en realidad no es que a ella, sea privilegiada y entonces ella diga algo nuevo. No, ella no dice nada nuevo. Ella misma lo declara así. En la Biblia ya está escrito de esta manera, ¿no? Pero que nosotros debemos indagarlo y comprenderlo con la ayuda de Dios, ¿no? Entonces dice en el Salmo 68:24, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario, en donde se muestra, donde se describe los caminos de Dios, es decir, Dios actuando, Dios obrando en favor del hombre. ¿Dónde encontramos estos caminos? En el santuario, en el estudio del santuario, tal como ahí lo vemos, en la pared tenemos una figura de la obra en el santuario. Allí se encuentra descrito los pasos que Dios está realizando para reconciliarnos con Él. Lo mismo dice el Salmo 63:2, dice,
para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, ¿no? Nosotros necesitamos del poder de Dios, de la ayuda de Dios, de la asistencia de Dios para vencer al pecado, para romper con el pecado. Pero esto lo podemos contemplar en el santuario. Aquí está ahora la página 543 del Conflicto de los Siglos, en la que Ellen White también nos reitera esta misma idea. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo a favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra, es decir, ya no solamente a la iglesia adventista y a sus miembros, ¿no? Sino a toda la humanidad, a todas las personas, ¿no?, que transitan por el mundo, les concierne saber o conocer la obra que Cristo está efectuando en el cielo, en el lugar santísimo del santuario. Pues nos revela el plan de redención o el plan de la redención. Nos conduce hasta el mismo fin del tiempo y anuncia el triunfo final de la justicia, pero de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estos asuntos, ¿no? Es una exhortación que hace Ellen White a la iglesia y también al mundo en general, que ahondemos, que pongamos nuestra atención o nuestro interés en el tema del santuario y más concretamente de la obra de expiación que está realizando el Señor Jesús en el santuario, ¿no? Tenemos como punto final, para terminar, aquel consejo de Ellen White que nos dice: el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe, ¿no? Y todos nosotros y todas las llamadas denominaciones cristianas dicen: yo creo en Cristo, yo creo en el Cordero de Dios, pero sin embargo Ellen White dice que enmarca todas estas expresiones que debiera estar basado en el santuario, pues la obra de Cristo, su muerte en la cruz, ¿no?, la expiación que hizo por nosotros allí, no se puede comprender sino dentro del marco del santuario, ¿no? Por eso es que el enemigo lucha contra el santuario. Ya lo vemos esto descrito en Daniel 7, cuando dice que el cuerno pequeño derribaba el santuario, el cuerno pequeño pisoteaba el santuario. Y un ángel entonces preguntó, ¿no?, esto ya en el capítulo 8, ¿hasta cuándo durará toda esto, ¿no?, esto de esta abominación, esto que está haciendo este cuerno pequeño, ¿hasta cuándo durará? Dice, y le responde otro ángel: hasta 2300 tardes y mañanas, ¿no? Luego sería el santuario purificado. El enemigo está luchando contra el santuario, contra este conocimiento que nos ayuda a comprender mejor la obra de Dios en favor de nosotros, en favor de esta reconciliación. Pero también debe haber de parte de nosotros este interés, este buen deseo por aprender más acerca del asunto del santuario y del día de la expiación, pues en ella convergen todos los temas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿no?, en la Biblia y en nuestras lecciones. Bien, gracias, hermano. Quiero invitar ahora a nuestra hermana diaconisa para que pase a recoger las ofrendas de la escuela sabática, del segundo servicio. Y también quiero invitar a la congregación aquí presente a buscar en vuestros signarios el himno 428, el cual lleva por título «Oh, tu fidelidad». Ahora estamos invitados a ponernos de pie para entonar con fervor y reverencia este himno, el himno 428 de nuestros signarios, que se titula «Grande es tu fidelidad». Nuestro joven hermano Gabriel nos ayuda o nos acompaña con el piano.
Amén. Estamos ahora invitados a postrarnos de rodillas para dirigirnos a Dios en oración. Queremos pedir a nuestro hermano Samuel Montero para que nos ayude en la oración. Oremos. Amado Dios, te damos las más infinitas gracias por tu amor y tu misericordia, por darnos el privilegio de poder estar en tu casa de oración en esta mañana, en tu santo sábado, por tener salud, por tener pleno uso de nuestras facultades, tanto físicas como mentales, y poder haber escuchado este tema tan importante, este tema que nos muestra tu amor, tu interés, de que podamos estar a cuenta contigo, de que vengamos a ser lo que éramos, Señor, en el principio, hijos tuyos fieles y dedicados a tu lealtad. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender este tema tan importante que es la base de tu pueblo, del pueblo de los últimos días, y que no solamente podamos entenderlo, sino que podamos vivirlo, que podamos vivir a la altura de esa luz y también compartirla con otros que no la tienen. Que podamos prepararnos para tu pronto regreso, que podamos vivir a la expectativa de que se está celebrando un juicio en el cielo en el cual el objetivo tuyo es que podamos estar aptos, ser idóneos para poder entrar un día no muy lejano a las mansiones celestiales. Permite también que podamos vivir agradecidos porque tú has dado mucho y sigues dando para que podamos disfrutar de esos cielos nuevos, tierra nueva que tú preparas o que tienes preparado para aquellos que te aman y guardan tus mandamientos. Bendice a todos tus hijos en la ancha faz de la tierra. Permite que en este tu santo sábado no podamos ofenderte, para que pueda ser un deleite, para que podamos recibir las promesas que tú tienes sobre este tu santo sábado, las bendiciones, y que podamos, Señor, agradarte en todo y vivir una vida de tal manera que, ya que tú vengas en gloria o que bajemos al descanso, podamos estar seguros, escondida nuestra vida para aquella gloriosa mañana en que tú vengas a buscar a tu pueblo, para llevarlo a vivir en un mundo donde no existirá ni dolor, ni clamor, ni ninguna de las dificultades que pasamos en este mundo, y sobre todo, donde no existirá nunca más el pecado, este intruso que ha venido a molestar, a destruir y a causar tanto dolor en este mundo que tú creaste para ser feliz. Danos tu paz y tu bendición, ayúdanos a vivir para agradarte y a ser un ejemplo en todo para aquellos que nos observan, para que puedan también tener el deseo de buscarte a ti. No somos nada para implorar esos favores a ti, pero todo lo pedimos por ese gran sustituto, por nuestro gran redentor, el Señor Jesús, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.